Muy graves, 3 niños de guardería ABC. Margarita Zavala visita nuevamente a familiares de víctimas de guardería. Decomisan narcozapatos en Hermosillo. Suman 113 muertes por influenza en México. Buenas tardes, bienvenido a EWI-TV en este jueves 18 de junio. El secretario de Salud, Raimundo López Vukovich, dio el reporte sobre la situación de 20 menores víctimas del incendio en la guardería ABC que aún permanecen hospitalizados, 3 de ellos en situación muy grave. Son 3 los niños que se mantienen sumamente graves por las heridas internas y externas que les provocó el incendio a la guardería ABC del pasado viernes 5 de junio, informó el secretario de Salud, Raimundo López Vukovich, quien detalló el estado de salud de cada menor. El funcionario comentó que estos pequeños que están sumamente graves son la niña Jimena, que se encuentra en el Hospital Infantil del Estado, Jocelyn, que está siendo atendida en Cincinnati, Estados Unidos, y un niño más que se encuentra en Sacramento. 11 han sido dados de alta por mejoría y 20 se han mantenido hospitalizados. 7 de ellos en el estado de Sonora, básicamente 4 en el Hospital San José, 1 en el Hospital Infantil del Estado, 1 en el Hospital Militar y 1 en Ixtezón. 13 de ellos están fuera del estado, 8 en Sacramento, 4 en Guadalajara y 1 en Cincinnati. López Vukovich manifestó que aún se tiene un traslado pendiente César Fernando, uno de los niños que se mantiene en Guadalajara, el cual están esperando estabilizarlo para poder llevarlo a un hospital de Chiners en Estados Unidos, Sacramento. Explicó que para poder movilizar a los niños su situación tiene que mantenerse estable por lo menos 24 horas. También informó que este mismo jueves se puede dar de alta a 2 personas, una niña que estaba en el Hospital Militar y un adulto que estaba en el Centro Médico del Noroeste. Para EWI-TV, Alejandra Grijalva. Por tercera ocasión, la primera dama del país, Margarita Zavala de Calderón, visitó a los familiares de las víctimas del incendio de la guardería ABC aquí en Hermosillo. Con un discreto arribo, Margarita Zavala de Calderón visitó por tercera ocasión Hermosillo, con el fin de acudir a las casas de los familiares de las víctimas de la guardería ABC, y en esta ocasión también acudió al Hospital San José y al Militar para conocer el estado de salud que guardan los pequeños internados. El primer punto que visitó fue al norte de la ciudad, en la colonia Las Isabeles. Posteriormente se dirigió al sur, en la colonia Cuauhtémoc. En el sitio permaneció cerca de 30 minutos. De ahí visitó el Pedregal de la Villa, lo que fue el tercer punto de su gira. La esposa del presidente Felipe Calderón visitó posteriormente a los niños que se encuentran en el Hospital San José. En el nosocomio se hizo acompañar por el secretario de Salud, Raimundo López Vukovich. De ahí se dirigió al Hospital Militar a visitar a una pequeña más. Con imágenes de Francisco Landeros, para EWI-TV, Natalia de la Rosa. Entrevistado en el programa Primero Noticias de Carlos Loret de Mola, el gobernador de Sonora, Eduardo Bursch, dijo que no hay fecha para que se realicen las primeras consignaciones por el caso de la guardería ABC. No tengo una fecha, me parece que tratar de sacar una fecha o forzar las cosas a una fecha no fue una buena decisión para poder llegar a las conclusiones a que debemos llegar al fondo de las cosas, castigar a los que se tengan que castigar independientemente de quién sea. Esto lo afirmó Eduardo Bursch, aunque señaló que instruyó al Procurador de Justicia Estatal para que actúe con la mayor rapidez posible, pero de manera profunda y precisa. El grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado leyó un posicionamiento para que el gobernador del Estado comparezca ante el Pleno en relación a la tragedia de la guardería ABC. El diputado Óscar Telles leyó un documento en donde se expone que presuntamente Protección Civil Estatal tenía responsabilidad en vigilar la seguridad de la bodega de Hacienda, en donde inició el siniestro. El primer ciclón de la temporada, ubicado a 600 kilómetros de Mazatlán, Sinaloa, se podría convertir en tormenta tropical, informó Martín Barrón Félix. El jefe de meteorología de la Comisión Nacional del Agua explicó que ahorita el fenómeno es considerado depresión. Si se convierte en tormenta tropical, podría estar ocasionando lluvias para el sur y la zona oriente del estado este fin de semana. Ya son 106 casos positivos de influenza tipo AH1N1 y 170 de influenza estacional en Sonora, informó el secretario de Salud, Raimundo López Vukovich, quien dijo que esto es una situación completamente anormal. Es que tenemos 106 casos de influenza H1N1 y más de 170 casos de influenza estacional, algo que es totalmente anormal y fuera de la historia de años posteriores. En Hermosillo, la Policía Federal Ministerial decomisó 550 gramos de heroína escondida en suelas de zapatos por 2 individuos que en mercado podrían dar 183,000 dosis de la droga.
Gracias a una denuncia ciudadana se detuvo a Epifanio Amaya García y Víctor Manuel León Chaides, de 58 y 48 años de edad respectivamente. Viajaban a bordo de un autobús de pasajeros de la línea Autotransportes de Guasave. Ambos declararon venir de Culiacán, Sinaloa, con destino a Ensenada, Baja California, donde al llegar les indicarían la identidad de la persona a la que le entregarían el enervante. Diego Fernández de Ceballos estuvo en Hermosillo para apoyar a los candidatos del PAN. Ahí hizo un llamado a los ciudadanos a que salgan a votar el 5 de julio. Lo que no quiso hacer el jefe Diego es entrar en controversias ni hacer declaraciones contra el gobernador de Sonora. Una demanda en contra de Guillermo Padres Elías, o quien resulte responsable por tráfico de influencias, interpuso la candidata del PRD a la gubernatura, Petra Santos Ortiz, por errores en una documentación de traspaso de bienes. Una demanda en contra de Guillermo Padres Elías, o quien resulte responsable por tráfico de influencias, interpuso Petra Santos Ortiz por errores en una documentación de traspaso de bienes. Explicó que cuando Padres Elías fue senador pidió un préstamo de 1.5 millones de dólares al que los legisladores tienen derecho, pero nunca lo pagó. Por lo anterior, en mayo del 2008 le embargaron a Padres Elías algunos bienes, pero este presentó documentos que hacían constar que esos bienes los había transferido a sus hijos desde el 2007. Señaló que en dichos documentos hay irregularidades que hacen pensar que fueron alterados con ayuda del notario público Luis Fernando Ruibal. La denuncia fue interpuesta en la Procuraduría de Justicia del Estado en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Lo pone como que fue antes del embargo, pero no es verdad. No, el notario se prestó, pero además cometen errores en el acta, pone fechas que no se dan cuenta, que luego se echan de cabeza a ellos mismos. Entonces esto es una corrupción, tráfico de influencia. Con imágenes de Francisco Landeros para EWTV, Alejandra Grijalva. Al instalar el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, llamó a los tres poderes de la Unión a hacer un ejercicio de revisión histórica para abandonar la indolencia, la hipocresía y los discursos fáciles en la impartición de justicia. Señaló que el país debe pasar de un sistema de reglas no escritas en la conformación, la distribución y el ejercicio del poder a uno con normas escritas, así como de los compromisos implícitos a los deberes expresos frente a la sociedad, pues podrían empezar por el caso de la guardería ABC. El número de muertes por influenza AH1N1 subió a 113 y el de contagiados a 7.511, aunque los casos con inicio de síntomas recientes han sido pocos, informó este jueves la Secretaría de Salud Nacional. La dependencia aseguró en un comunicado que la epidemia de influenza humana continúa con una tendencia a la baja en México, aunque recomendó mantener las medidas de prevención como el lavado frecuente de manos. General Motors de México anunció que este mismo año iniciará la producción de los modelos Chevrolet Silverado y de la pickup híbrida GMC Sierra en la planta de Silao, Guanajuato, tras el cierre de la planta de Oshawa, Canadá, en donde se fabricaban estas unidades. Sin embargo, la empresa informó que el exceso de producción y el comportamiento del mercado la obliga a ampliar a 7 semanas en lugar de 2 el paro técnico contemplado para la planta de San Luis Potosí. De plano, Slim anda en todas. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, formó un grupo asesor sobre el cambio climático que incluye al magnate mexicano Carlos Slim, el indio Ratan Tata y a otros magnates de negocios y ejecutivos de organizaciones no gubernamentales, según informó un miembro de ese grupo. Un avión de Continental Airlines, cuyo piloto falleció en pleno vuelo, aterrizó el jueves sin problemas con 247 pasajeros a bordo en el aeropuerto de Newark, informó la Administración Federal de Aviación y la aerolínea. El piloto murió de causas naturales durante el vuelo y los otros 2 pilotos tomaron el mando de la nave. Manny Ramírez podría jugar la semana que entra en las ligas menores del béisbol mientras se acerca el final de su suspensión de 50 partidos por infringir las normas de consumo de drogas en las ligas mayores. El manager de los Dodgers de Los Ángeles, Joe Torre, dijo el miércoles que es posible que Ramírez empiece jugando un partido de clase A el próximo jueves. El draft del fútbol mexicano concluyó con un total de 65 operaciones que en conjunto generaron 271 millones de pesos, cifra que según el director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Enrique Bonilla, es 10% menor a 2008. El Che Guevara comandó la Revolución Cubana y su nieta la Revolución Vegetariana.
Lidia Guevara, cuyo abuelo fue Ernesto Guevara, se desnudó paradójicamente para exhortar al mundo a abandonar la carne, aunque eso sí, con una boina encasquetada, ataviada únicamente con un arnés de guerra, pero en lugar de balas, con zanahorias. La comandante protagoniza una campaña de la organización PETA. Gracias por su atención. Hasta mañana.